Hola y bienvenidos a otro episodio de Pensamiento Profundo. Hoy exploramos un tema que podría sacudir los cimientos de tu fe y hacerte cuestionar la existencia de un ser supremo, la idea de que Dios es simplemente una creación de nuestra mente. Imagina que conoces a alguien que afirma escuchar la voz de Dios y de los ángeles. Esta persona sostiene que estas entidades celestiales le dan órdenes e inspiran sus enseñanzas. ¿Cómo reaccionarías? Te ofrecemos dos opciones. Opción 1. Es un milagro. Este individuo es un profeta elegido por Dios y deberíamos confiar en su palabra. Opción 2. Es un pobre esquizofrénico que necesita con urgencia la ayuda de un psiquiatra. ¿Está alucinando? Irónico, ¿verdad? Es fascinante cómo podemos dudar de la cordura de alguien en nuestros días, mientras veneramos a figuras como Elías, Isaías, Jeremías, Abraham, Moisés y Gedeón, quienes supuestamente hablaron con Dios. Si esos profetas famosos vivieran en 2025, ¿dónde crees que estarían? Exacto, probablemente en un psiquiátrico. ¿Acaso hay cosas que creímos ciertas, pero en realidad no lo son? Te preguntarás por qué traigo este ejemplo. La respuesta es sencilla. Dios es solo un producto de nuestra imaginación. No estoy sugiriendo que 683 millones de personas estén dementes, pero si analizamos el concepto de Dios desde esta perspectiva, tal vez no sea tan descabellado. La psiquiatría nos enseña que las experiencias místicas y las voces que algunos escuchan pueden explicarse como alucinaciones o estados alterados de conciencia. Entonces, la pregunta es, ¿por qué glorificamos a los profetas del pasado y no cuestionamos la cordura de quienes afirman tener experiencias similares hoy en día? ¿Alguna vez te has detenido a pensar, ¿por qué tantas personas creen en un ser superior? ¿Es una necesidad innata de dar respuesta a lo desconocido o simplemente un ingenioso truco de la psique humana? Desde la perspectiva de la psiquiatría, podría argumentarse que la religión es un mecanismo de defensa. ¿Qué pasaría si te dijera que las figuras divinas que veneramos son en realidad proyecciones de nuestros propios miedos e inseguridades? Imagina esto, mientras luchamos con la ansiedad, el dolor y la incertidumbre de la vida, creamos un ser todopoderoso que nos da consuelo. Pero, ¿no es un poco como tener un amigo imaginario que solo aparece cuando las cosas se complican? Podría ser que, en lugar de encontrar respuestas, simplemente nos estamos engañando a nosotros mismos. Así que, acompáñame en este viaje para desentrañar la compleja relación entre la psiquiatría y la religión. ¿Estamos buscando a Dios o simplemente estamos buscando una salida a nuestra propia soledad? Prepárate para cuestionar lo que creías saber y tal vez, solo tal vez, podrías confrontar algunas verdades incómodas. Para no complicar tanto el desarrollo de este planteamiento, lo dividiré en 7 partes. Si deseas cuestionar cualquiera de estos puntos, te invito a dejarme tu valiosa opinión en los comentarios. Empecemos. Nuestro primer punto es la proyección de necesidades internas. La psiquiatría sugiere que las personas a menudo proyectan sus deseos, temores y necesidades emocionales en figuras externas. La creación de Dios puede ser vista como una manifestación de la necesidad humana de amor, seguridad y sentido, sirviendo como un refugio psicológico. ¿Y quién es la figura más grande y poderosa que podemos imaginar? Exacto, Dios. Pero, ¿no es un poco irónico que, en lugar de buscar amor y seguridad dentro de nosotros mismos, decidamos crear un ser todopoderoso que supuestamente nos ama incondicionalmente? Te pido que reflexiones los siguientes. Las siguientes preguntas. 1. ¿Es Dios un refugio psicológico? Cuando la vida se vuelve abrumadora, ¿no es más fácil pensar que hay un ser celestial cuidando de nosotros? Es como tener un seguro emocional, ¿verdad? Pero, ¿no sería más saludable enfrentar nuestras emociones en lugar de escondernos detrás de una figura divina? 2. ¿Estamos proyectando nuestras inseguridades? La psiquiatría sugiere que nuestras proyecciones pueden ser una forma de lidiar con la ansiedad. Así que, cuando decimos que Dios nos da sentido, ¿estamos realmente buscando una respuesta o simplemente tratando de llenar un vacío emocional? 3. ¿Qué pasa con la necesidad de amor? La creación de Dios puede verse como una manifestación de nuestra necesidad humana de amor y conexión. Pero, ¿no es un poco triste pensar que necesitamos imaginar a un ser supremo para sentirnos amados? ¿No sería más efectivo cultivar relaciones reales y significativas en nuestras vidas? Así que, la próxima vez que te encuentres rezando o buscando consuelo en la religión, pregúntate, ¿estoy buscando a Dios o simplemente estoy tratando de satisfacer mis propias necesidades emocionales? Podría ser que, en lugar de encontrar respuestas,
solo estoy proyectando mis propios miedos y deseos en una figura que he creado. El segundo punto. Mecanismos de afrontamiento. En situaciones de estrés o trauma, las personas pueden recurrir a la idea de Dios como una forma de afrontar la angustia. Esta dependencia puede indicar que la religión y la espiritualidad funcionan como mecanismos de defensa que ayudan a las personas a lidiar con la adversidad. Así que, si alguna vez te has sentido abrumado por la vida y has pensado, «Oh Dios mío, ayúdame, Fenia». Este punto es para ti. En momentos de angustia muchas personas recurren a la idea de Dios como una forma de lidiar con el estrés. Pero, ¿no es un poco curioso que, en lugar de enfrentar nuestros problemas de frente, decidamos buscar consuelo en una figura que, se supone, está más allá de nuestro entendimiento? Aquí hay algunas preguntas para reflexionar. 1. ¿Es Dios un pañuelo emocional? Cuando la vida se pone difícil, ¿realmente estamos buscando respuestas o simplemente un pañuelo para secar nuestras lágrimas? La psiquiatría sugiere que la religión puede funcionar como un mecanismo de defensa, ayudándonos a lidiar con la adversidad. Pero, ¿no sería más efectivo enfrentar nuestros problemas en lugar de esconderlos detrás de una oración? 2. Dependencia de lo divino. Esta dependencia de la religión puede indicar que estamos usando a Dios como una especie de botón de reinicio emocional. Pero, ¿no es un poco preocupante pensar que necesitamos una figura celestial para sentirnos mejor? ¿No deberíamos ser capaces de encontrar consuelo dentro de nosotros mismos? 3. La espiritualidad como escapismo. La espiritualidad puede ofrecer un refugio en tiempos difíciles. Pero ¿es realmente una solución, o solo una forma de escapar de la realidad? Cuando nos aferramos a la idea de un ser supremo, estamos evitando enfrentar nuestras emociones y problemas de manera directa. Así que, la próxima vez que te encuentres buscando consuelo en la religión, pregúntate, ¿estoy realmente lidiando con mis problemas o simplemente estoy usando a Dios como una forma de evitar la realidad? Podría ser que, en lugar de encontrar respuestas, solo estoy creando una ilusión que me permite ignorar mis verdaderas luchas. El tercer punto. Construcción de identidad. La fe en un Dios puede ser parte integral de la identidad personal y social de un individuo. Desde una perspectiva psiquiátrica, esta construcción de identidad puede ser vista como una forma de encontrar pertenencia y significado en un mundo caótico. Pero, ¿realmente necesitamos a un ser supremo para definir quiénes somos? Vamos a desmenuzar este concepto desde una perspectiva psiquiátrica, porque seamos sinceros, a veces la identidad parece más un rompecabezas que una obra maestra. La fe en un Dios puede ofrecer un sentido de pertenencia y significado en un mundo que a menudo parece caótico. Pero, ¿es esto realmente una construcción saludable de la identidad? Pregunte lo siguiente. 1. ¿Es la religión un traje de identidad? Muchas personas se visten con la religión como si fuera un traje de gala, creyendo que les da un sentido de pertenencia. Pero, ¿no es un poco triste depender de una figura divina para sentir que pertenecemos a algo? ¿No deberíamos encontrar nuestra identidad en nuestras propias experiencias y relaciones? 2. Construcción de identidad o limitación. La psiquiatría sugiere que esta construcción de identidad puede ser una forma de lidiar con la incertidumbre. Pero no es posible que, al aferrarnos a una identidad religiosa, estemos limitando nuestra capacidad de crecer y evolucionar como individuos. ¿Estamos realmente explorando quiénes somos? ¿O simplemente encajando en un molde predefinido? 3. Significado en la fe o en la experiencia. La religión puede proporcionar un sentido de significado. Pero, ¿es este significado genuino o simplemente un consuelo temporal? Cuando nos definimos a través de nuestra fe, ¿estamos ignorando las experiencias ricas y diversas que la vida tiene para ofrecer? ¿No sería más enriquecedor construir nuestra identidad a partir de nuestras vivencias y no de dogmas? La próxima vez que te encuentres pensando en cómo tu fe define quién eres, pregúntate, ¿estoy construyendo una identidad auténtica o simplemente estoy siguiendo un guión que me fue impuesto? Podría ser que, en lugar de encontrar significado en Dios, deberíamos buscarlo en nuestras propias historias y conexiones humanas. El cuarto punto. Necesidad de control. La necesidad de control. Ese impulso humano tan comprensible que nos lleva a buscar respuestas en los lugares más insólitos. Hoy, vamos a explorar cómo la creencia en un ser supremo puede proporcionar una ilusión de control sobre la vida y el destino. Porque, seamos sinceros,
¿Quién no querría tener un poco de poder sobre el caos de la existencia? Dios como controlador supremo, la idea de un Dios que interviene en nuestras vidas, puede ofrecer una sensación de orden en medio de la incertidumbre. Pero, ¿realmente estamos ganando control o simplemente creando una ilusión? 1. ¿Es Dios el botón de reinicio de la vida? Cuando las cosas se ponen difíciles, muchas personas se aferran a la idea de que un ser supremo tiene un plan para ellas. Pero, ¿no es un poco ingenuo pensar que hay un gran director orquestando cada detalle de nuestras vidas? ¿No sería más efectivo aceptar que la vida es caótica y que, a veces, simplemente no hay respuestas? 2. La fe como placebo emocional. La creencia en un Dios que interviene puede actuar como un placebo emocional dándonos la ilusión de que tenemos control sobre nuestro destino. Pero, ¿no es un poco preocupante depender de una figura divina para sentir que tenemos el timón de nuestras vidas? ¿No deberíamos estar tomando decisiones basadas en nuestra propia razón y experiencia, en lugar de esperar que alguien más lo haga por nosotros? 3. La búsqueda de respuestas o la evasión de la realidad. Las personas a menudo buscan respuestas a preguntas existenciales a través de la religión. Pero, ¿estamos entre buscando respuestas o simplemente evitando enfrentar la dura realidad de la vida? La psiquiatría sugiere que esta necesidad de control puede ser un mecanismo de defensa. Pero, ¿no sería más saludable aceptar la incertidumbre y aprender a navegarla? Cuando te encuentres buscando consuelo en la idea de un Dios que controla tu destino, pregúntate, ¿estoy realmente tomando el control de mi vida o simplemente estoy delegando esa responsabilidad a una figura abstracta? Podría ser que, en lugar de buscar respuestas en lo divino, deberíamos enfrentarnos a la realidad y encontrar nuestro propio camino. El quinto punto. Efecto del entorno familiar y social. La psiquiatría reconoce que las creencias religiosas a menudo se transmiten de generación en generación. La educación y el entorno familiar influyen en la formación de la idea de Dios, sugiriendo que estas creencias pueden ser más una construcción social que una experiencia innata. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿realmente creemos en Dios? ¿O simplemente estamos repitiendo lo que nos enseñaron? La educación y el entorno familiar juegan un papel crucial en la formación de nuestra idea de Dios. Pero, ¿no es un poco inquietante pensar que nuestras creencias pueden ser más una construcción social que una experiencia innata? Aquí hay algunas preguntas para reflexionar. 1. ¿Es Dios un legado familiar? Muchos de nosotros crecimos escuchando historias de Dios desde que éramos pequeños, como si fueran cuentos de hadas. Pero, ¿qué pasa si todo esto es solo un legado familiar? ¿Estamos realmente eligiendo nuestra fe o simplemente estamos heredando la tradición, como si fuera una colección de sellos familiares? 2. ¿La religión como presión social? La psiquiatría reconoce que las creencias religiosas a menudo se desarrollan en un contexto social. Pero, ¿no es un poco absurdo pensar que seguimos ciertas creencias solo para encajar? ¿No deberíamos cuestionar lo que nos han enseñado, en lugar de simplemente aceptarlo como una verdad absoluta? 3. Experiencia personal o conformidad social. Si nuestras creencias están moldeadas por nuestro entorno, ¿cómo sabemos si realmente experimentamos a Dios o si solo estamos conformándonos con las expectativas de nuestras familias o amigos? Podría ser que, en lugar de tener una conexión genuina con lo divino, simplemente estemos buscando la apropiación de los demás. Pregúntate cuando te encuentres rezando o asistiendo a un servicio religioso, ¿realmente creo en esto o simplemente estoy siguiendo un guión familiar? Podría ser que, en lugar de buscar a Dios, debería estar explorando mis propias creencias y experiencias. El sexto punto. Desarrollo cognitivo y religión. Los estudios en psicología del desarrollo muestran que la capacidad de imaginar y crear conceptos abstractos como Dios se desarrolla en la infancia. Estas ideas pueden ser manifestaciones de la imaginación infantil, que perduran en la edad adulta, como si la infancia no fuera ya una etapa lo suficientemente confusa. Ahora tenemos que cargar con estas ideas hasta la adultez. Así que, pongámonos cómodos mientras desentrañamos este fenómeno. ¿No es un poco inquietante pensar que nuestras nociones de lo divino pueden ser simplemente manifestaciones de la imaginación infantil, que nunca abandonamos? Aquí van algunas preguntas para reflexionar. 1. ¿Es Dios el amigo imaginario que no supimos soltar? Durante nuestra infancia muchos de nosotros creamos amigos imaginarios. Pero, ¿qué pasa si Dios es solo otro amigo imaginario que decidimos mantener a lo largo de los años?
¿No sería un poco patético aferrarnos a una figura mitológica en lugar de enfrentar la realidad? 2. ¿La religión como un vestigio de la niñez? La psiquiatría sugiere que muchas creencias pueden ser el resultado de un desarrollo cognitivo que se detuvo en la infancia. Pero ¿no es un poco triste pensar que nuestras nociones de Dios se basan en la lógica de un niño? ¿No deberíamos haber evolucionado más allá de esas explicaciones simplistas? 3. Imaginación o evasión. Las ideas religiosas pueden ser manifestaciones de la imaginación infantil. Pero, ¿son realmente una forma de entender el mundo o simplemente una manera de evadir la complejidad de la vida adulta? ¿No deberíamos estar enfrentando la realidad, en lugar de escondernos detrás de conceptos abstractos que creamos de niños? Pregúntate, ¿estoy realmente creyendo en esto o simplemente estoy aferrándome a un concepto que se formó en mis años de juego? Podría ser que, en lugar de buscar a Dios, deberíamos estar revisando nuestras creencias y desafiando esas construcciones infantiles. El séptimo y último punto. Experiencias alteradas de conciencia. Las experiencias místicas o religiosas a menudo son interpretadas como encuentros con lo divino. Sin embargo, la psiquiatría puede explicar estas experiencias como fenómenos psicológicos, como estados de trance o alucinaciones, que son productos de la mente humana y no evidencias de una deidad externa. Pero, ¿qué tal si esas experiencias son simplemente trucos de nuestra propia mente? Prepárense para cuestionar todo lo que creían sobre esos momentos trascendentales. La psiquiatría tiene algo que decir al respecto. Esas revelaciones pueden ser fenómenos psicológicos como estados de trance o alucinaciones. 1. Dios en la mente o en la realidad. Cuando alguien dice haber tenido una experiencia mística, ¿realmente se encontró con lo divino o simplemente se dejó llevar por un estado alterado de conciencia? ¿No sería un poco irónico pensar que nuestras experiencias más profundas son solo productos químicos en nuestro cerebro jugando al escondite? 2. ¿La religión como un viaje de drogas sin sustancias? Muchas experiencias religiosas se asemejan a estados de trance o alucinaciones. Pero, ¿no es un poco preocupante que estemos equiparando nuestras conexiones con lo divino a un viaje psicodélico? ¿No deberíamos estar buscando experiencias auténticas, en lugar de depender de la química cerebral para justificar nuestras creencias? 3. La espiritualidad como un truco mental. Si las experiencias religiosas pueden ser explicadas como fenómenos psicológicos, ¿no estamos simplemente engañándonos a nosotros mismos al pensar que hemos tenido un encuentro con Dios? ¿No sería mejor aceptar que estas experiencias son más sobre nuestra mente que sobre cualquier deidad externa? La próxima vez que te encuentres hablando de una experiencia espiritual, pregúntate, ¿estoy realmente conectando con lo divino o simplemente disfrutando de un espectáculo mental? Podría ser que, en lugar de buscar a Dios, deberíamos explorar las maravillas de nuestra propia mente o, peor aún, un ataque de esquizofrenia. En resumen, la idea de que Dios podría ser más un producto de nuestra imaginación y necesidades psicológicas que una realidad objetiva no es tan descabellada como suena, ¿cierto? ¿Es realmente un ser supremo que nos observa desde las alturas o simplemente un producto de nuestra imaginación colectiva? Desde la perspectiva de la psiquiatría, la respuesta parece inclinarse hacia la segunda opción. En última instancia, si Dios es un producto de la imaginación humana, tal vez deberíamos dejar de buscarlo en el cielo y empezar a mirarnos a nosotros mismos. Después de todo, la verdadera maravilla podría estar en la complejidad de nuestra propia mente. Hasta la próxima.